¿Qué? ¿Implica número de víctimas? ¿Implica extrema crueldad? ¿Implica...? No, el requisito es la sistematicidad, como hacían los nazis con los judíos. Si lo queremos comprender mejor, hablemos entonces de un robo sistemático. Todos los días va robando, va robando, va robando. ¿No es cierto? Esa es sistematicidad. Aquí no Entonces, podría haber, por naturaleza propia. El hecho de que solamente se haya matado ese día a esos presos en esa cárcel no es sistematicidad. Entonces, por la no es lesa realización del humanidad. artículo 7 del Estatuto de Roma. ¿Y entonces por qué está Alberto Fujimori preso? Eso no podría contestarlo yo. Yo Pero no puedo usted abordar es un tema. jurista. No. Me acaba de decir yo no puedo pronunciarme sobre que cuestiones tiene que haber ajenas. sistematicidad. Y Fujimori está en la cárcel básicamente por dos casos, ¿no? La Cantuta y el Frontón. Bueno, yo no quiero desariar su pregunta, pero en todo caso, los argumentos que se han enarbolado en eso es de que el Grupo Colina no se dedicaba solamente de vez en cuando a hacer XZ, sino que lo hacía sistemáticamente, ¿no? En múltiples oportunidades, colindantemente, concomitantemente, sistemáticamente. Eso no puede haber en el Frontón porque ha sido un solo golpe. Y yo, por supuesto, reprocho lo que ocurrió ahí. No quiere decir que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que como no es lesa humanidad, a los 20 años prescribió. ¿Y usted está orgulloso de su fallo en el caso del Frontón? Estoy orgulloso de todos mis fallos. Y te digo algo, te permito tutearte. Por favor. Me haces un favor. El asunto es que cuando yo declaré que había corrupción al interior del Poder Judicial en el caso Valdés, del exalcalde de Pucallpa, en respuesta a ello me sacaron dos temas. Uno, el habeas corpus de un señor Martínez, que había presentado por estar 15 años y medio procesado, como que ya el plazo razonable había sido absolutamente superado. Y lo otro es que, y me suspenden por ello 9 meses, y al final terminan poniéndome 15 días que está en apelación. Y cuando ocurrió eso, revisaron mis sentencias con el ánimo de hacerme daño, pero totalmente. Por ejemplo, el fallo que absolvía al acusado en el caso Saturno Vergara, el juez que asesinaron en Roosevelt. ¿Recuerda usted? ¿Lo recuerda, Beto? No. Del juez ese que fue asesinado. Yo tuve el caso y de ninguna manera había posibilidad de equivocarse. Y sin embargo, la Corte Suprema anuló eso. Y otros. Doctor Urbina, el tiempo nos está Por ganando favor. y quiero culminar con una breve reflexión. Usted nos dice, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, es responsable de haber mandado a esos policías al sacrificio. La alcaldesa Susana Villarán es responsable porque se fue de viaje y no coordinó adecuadamente este operativo. Usted acaba de dar un fallo que no se va a ejecutar porque usted ha ordenado que se retiren los bloques de cemento, el retiro de la policía, del local, y eso tampoco se va a ejecutar. Entonces, aquí lo que se genera es una sensación de absoluto caos, de absoluta anarquía. El ministro dice una cosa, la alcaldesa otra, el juez otra, pero al final cada uno hace lo que le da la gana. Esto no es el triunfo ¿Por qué no nos de la juntas a los anarquía. tres en todo caso? Júntanos, yo debato, yo doy la cara. Júntanos. Bueno, Júntanos, y si quieres, júntame con el mejor abogado. Yo tengo la razón. La razón me asiste plenamente. el regidor Gustavo Guerra García y el regidor Edgardo de Pomar están acá. ¿Quiere que los invite a la mesa? Por favor. Fantástico. Después de la pausa estarán aquí con nosotros. No se vayan. Les abre los ojos. Bien, son las 8:24 de la mañana. Habíamos estado conversando con el juez Malson Urbina y ahora se nos acaban de unir Gustavo Guerra García, presidente de directorio de Protransporte y no regidor, como dije erróneamente, y Edgardo de Pomar, sí, regidor del Partido Popular Cristiano. Antes de darles la palabra, quería hacer una precisión sobre su nombre, doctor Urbina, porque en los medios de comunicación escriben Marlon, Maslon, Malson. ¿Cuál es realmente su nombre? Con L, Malson. Malson, Sin acento. con Z. Con Z. ¿De dónde proviene ese nombre? Bueno, es una distorsión del Watson, que todos conocemos, está ligado a Sherlock Holmes. ¿De qué manera Watson se convierte en Malson? Parece ser que por un desatino de la persona que inscribió. Elemental, mi querido Así es. Malson. Efectivamente, mi querido Beto. Elementalísimo. Vamos a darle la palabra a nuestros invitados que acaban de unirse. Ciertamente sería bueno comenzar por lo que ha dicho la alcaldesa, Gustavo.
es un sabotaje a la ciudad y un atentado contra los limeños, este fallo del doctor Urbina. ¿Tú estás de acuerdo con eso y por qué? Bueno, porque creo que ha sido costoso para la ciudad, primero tomar las decisiones administrativas que tenieron que tomarse, que fueron varias, que no se tomaron de la noche a la mañana, sino que fue todo un proceso. Y además los propios costos de la intervención, con los errores y aciertos que haya tenido la intervención y la forma como la policía inicialmente tuvo un traspiés, luego se recompuso y terminó de ordenar el proceso. Un traspiés de muertos, ¿no? Sí, claro, un traspiés de muertos, pero ojo, ningún comerciante, ni los que han hecho esta demanda, ni ningún hijo de comerciante, ¿no es cierto?, tuvo ninguna herida en el caso de la parada. Los muertos y los heridos fueron consecuencia de reyertas de personas que la policía en el momento de detenerlas han comprobado, ¿no es cierto?, que tenían un prontuario delictivo significativo, ¿no es cierto? Y los muertos están causados por los problemas generados por esas personas que además hay evidencias de que fueron contratadas para este fin. ¿Por quiénes? Bueno, por los intereses creados que hay alrededor de los subarrendatarios y los que quieren hacer negocios con esos terrenos que están en el escenario de la parada. Entonces, ¿Por qué este fallo es un sabotaje? Porque evidentemente es un fallo que pretende crear una sensación, ¿no es cierto?, de que se va a revertir todo el esfuerzo de ordenamiento del comercio mayorista que ha significado que el 95% o más, ¿no es cierto?, de los comerciantes mayoristas de la parada hoy día estén en Santa Anita trabajando en condiciones muy superiores de seguridad, de orden, de salubridad para la ciudad. Y por lo tanto, este fallo lo que genera es una situación de poder retrotraer todo lo actuado a la situación previa del traslado. Por lo tanto, es obvio que este fallo es un fallo gravísimo, que además puede generar violencia y situaciones muy complicadas de las cuales el único responsable va a ser el señor juez que ha declarado esta sentencia, ¿no? Doctor Que Urbina, es completamente cuestionable y completamente discutible, ¿no? Tiene usted la réplica. Rechazo absolutamente lo expresado por el señor, porque en primer término dice que todo fue planificado. No entiendo, y luego se contradice y dice que el primer operativo salió mal. Si estuviera realmente planificado, no tenía por qué salir mal. Lo que tenían que hacer, de acuerdo a ley, es demandar a los poseedores de los puestos del mercado de la parada, ganarles el juicio y luego lanzarlos con el debido proceso. No iba a pasar absolutamente nada, por lo menos no lo que ocurrió ese día. Desde luego que ha sido algo implanificado, por el contrario, ha sido algo hecho a la guerra, al caballazo, como se dice corrientemente. No ha habido planificación alguna. Los policías no sabían a qué iban a ir. Estaban desarmados, sin rodilleras, sin coderas. ¿Y eso quién lo dice? ¿Malson Urbina? No. Lo dice Huamancaja, el policía que fue agredido brutalmente. De tal manera, ¿de qué planificación hablan? Yo pregunto si para viabilizar ese operativo el señor tiene conocimiento de cómo se maquinó la interpretación de la cláusula sexta del contrato de donación, donde claramente habla de que es para ocuparse del pago de la alcabala por ser fines de utilidad pública. Pero, a ver, aquí no está en discusión la propiedad del terreno ni la donación. Lo que está en discusión es el reordenamiento de la ciudad y este desalojo. Nadie dirá que fue impecable, pero finalmente parecía ser un primer paso hacia el ordenamiento del comercio. Regidor de Pomar, este fallo es prevaricador. He leído que han sido sus declaraciones. ¿Se reafirma ahora delante del juez Urbina? Absolutamente, Beto. Y quiero decirle aquí al señor juez que realmente su fallo es un mal son para la historia del Poder Judicial. Porque definitivamente, como lo estamos escuchando, está confundido absolutamente. Yo no sé si tiene en la cabeza una mazamorra de verduras y tubérculos. Porque realmente lo que aquí demandan los comerciantes de esta asociación de concesionarios es que han sido víctimas y estaban siendo víctimas de un reglaje por parte de la policía que afectaba su libertad individual y en consecuencia solicitaban al Poder Judicial que se ordene el retiro de la policía de ese puesto de la señora que figura como la que presenta en primer lugar, la señora Ávila Sedano, la acción de habeas corpus. Ella es una dirigente de los comerciantes de la parada, ¿no? Así es. Sin embargo, lo que hace el señor juez es, primero, cuando no tiene potestad para ello, declarar la nulidad de una ordenanza municipal, cuando sabe que el único que puede declarar, el único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad de una ordenanza es el Tribunal Constitucional y no ningún magistrado, ningún juez, porque es una de las garantías de la autonomía municipal.
De manera que no ha debido de hacer eso y ahí constituye justamente el delito de prevaricato. Por otro lado, no puede ordenar a la policía que deje de cumplir su función constitucional y legal, ordenándole que se retire no solamente del perímetro del mercado, sino de todas las calles adyacentes, de todas, en consecuencia dejando inerme a la población justamente de la custodia y la protección policial que corresponde. De manera que como hemos señalado, es un fallo absolutamente prevaricador. Ahora, ustedes, los regidores del PPC, fueron sumamente críticos de este operativo en su momento. Y seguramente tan severos como ha sido el juez Urbina esta mañana. Pero no hay que confundir el objetivo que perseguía de ordenamiento del comercio mayorista el municipio con el operativo policial, porque el operativo policial es función y competencia de la propia policía. Y normalmente en los operativos no se les informa a los subordinados, a los miembros de esta operación, cuál va a ser el lugar donde se va a realizar la operación. Pero es una responsabilidad policial. Y aquí nunca hubo desalojo. Lo que hubo fue una resolución municipal por la cual se declaraba como zona rígida determinadas vías circundantes a la parada. De manera que, siendo zona rígida para la circulación de los camiones cargados de productos de carga, se colocaban unos bloques de concreto. Y entonces, ¿por qué se confunde el tema del desalojo con el tema de la declaratoria de zona rígida de unas calles? Y por otro lado, ¿qué tiene que ver acá el tema de si la voluntad del donante era para hacer mercado o no era para hacer mercado? Que además fue una decisión que se tomó en 2013 por el Consejo Metropolitano y no antes de la intervención de la policía para simplemente garantizar la colocación de los bloques de concreto. Doctor Urbina, acaba de decir el regidor de Pomar que usted no puede desde su posición de juez ir contra una ordenanza municipal. Sin embargo, he leído en la portada del diario Correo el día de hoy que usted habría podido destituir a la alcaldesa. ¿Usted tiene atribuciones para destituir a una alcaldesa? Sí, porque así lo manda la Constitución. Pero antes ¿En qué artículo, sí, por favor? En 99. En el artículo 99, por exclusión. ¿Qué es lo que dice? Que dice, el Código Procesal Constitucional, que es el que norma los habeas corpus, dice que en el artículo 8º que se debe destituir al funcionario público que infracciona la norma, como parte complementaria de la resolución. Dice, con excepción del artículo 99 de la Constitución Política del Estado, que señala quiénes son las personas que no pueden ser el presidente de la República, los ministros de Estado, los congresistas, el defensor del pueblo, los miembros de la Corte Suprema, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Los alcaldes no dice punto y coma, no dice, y los alcaldes no dice, de tal suerte que yo constitucionalmente no puedo distinguir donde la ley no distingue. Pero antes, Beto, por favor. Quiere decir que una sola persona, usted podría haber revocado a la alcaldesa si hubiera querido. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Por supuesto que la ley lo autoriza. Entonces si se tratara de un alcalde de provincia no habría problema. Pero entonces usted no quiere hacerlo. No, me parecería usted que le sería... ha perdonado la vida. No, en lo absoluto. Es el respeto por la voluntad popular. Pero antes, Beto, quisiera que me permitas aludir a las palabras del señor. Porque él dice, aparte de la agresión verbal, de que malsonada y que no sé qué cosa tiene en la cabeza, eso es un agravio que yo, desde luego, reprocho. Y voy a proceder igual a enjuiciarlo. Pero por otra parte, el señor... ¿Usted va a enjuiciar al regidor por decir? por las expresiones agraviantes que ha expresado en este lugar. Pero por favor, déjame concluir. El asunto es... Claro, qué buena sonrisa. Lo celebro. El asunto es que él está absolutamente desinformado, porque cree que el habeas corpus está constituido solamente por atentar contra la libertad individual, y por eso dice, y no entiendo el resto. No, señor, desconoce el expediente. Qué lástima, Beto, que a estas alturas de las circunstancias él no sepa de qué se trata. Es gravísimo. Entonces quiere decir que todo lo que exterioriza no tiene fundamento, porque el habeas corpus, señor, también ha sido demandado el derecho a no ser discriminado, que está en el inciso segundo del artículo segundo de la Constitución Política del Estado y en todos los tratados que ha firmado el Perú y que está en la obligación de cumplir, inclusive bien, el trato a la no discriminación. Permítame pedirle ahí una precisión. ¿A quién están discriminando? Por eso, aquí creo que la confusión se genera en que usted cita el documento de donación del terreno, por un lado, y por otro lado nos dice que el bien jurídico tutelado, en este caso, es la igualdad, porque es un caso de discriminación. Entonces, ¿con cuál de los dos nos quedamos? Claro, son dos extremos. Son dos extremos que no deben confundirse.
la forma en que se ha donado el terreno imposibilita que se le cambie de uso de mercado a parque. Que ese es el motivo por el